Hola amigos, ¿cómo están? Este es otro capítulo de cómo Dios obra en el corazón duro del esposo. Y hoy les quise traer un invitado, un amigo, que tuvimos una niñez complicada, tuvimos una adolescencia difícil, pero asimismo en esos caminos separados de Dios, como en el camino el Señor nos fue moldeando. Pero les quiero compartir que en especial a este man, Señor le dio como a rata a ver si enderezaba. ¿O qué? ¿O es uno el que se busca los males y ahí es que... No, pues realmente también es el resultado de las acciones, ¿no? Uno se labra su camino, como dicen en la calle, ¿no? Dios tiene un plan con cada persona en el tiempo de Él, eso sí. Vos no fuiste alguien pobre que se levantó en un barrio marginal sin oportunidades. Tus papás tenían un modo que te tenían bien, ¿o no? Tuve todas las oportunidades, buenos colegios, buenas universidades, pero por tener esa mente trastornada, no aproveché esos momentos, ¿no? Pero aquí la parte que nos interesa es la matrimonial. O sea, realmente tu matrimonio con todo ese pasado le fue bien. ¿Cómo les fue a ustedes al principio? No, un matrimonio de sufrimiento para mi esposa, o en ese tiempo más bien no conocía a Cristo, más bien me burlaba de Cristo, me burlaba de todo lo que tiene que ver del cristianismo en general. Ahorita que él habla de eso, me acordé que entre los amigos del barrio que se conocían, decían que él iba a montar una iglesia para hacerse plata. ¿Te acuerdas de eso? Que chistabas con eso. Sí. ¿Cómo será que cuando mi hermano, porque fue mi hermano que me contó, Julián se volvió cristiano? Yo que lo conocía, yo dije, ¿en serio? Y yo, sí, pero ¿qué va? Ese man está con ese plan que tenía que él se iba a volverse cristiano para montar una iglesia a darse plata. Intenté hacerlo antes de conocer a Cristo con un amigo, un muy buen amigo. La grandiosa idea, vos tenés este salón grandísimo, tenemos el dinero para comprar tantas sillas, vamos a montar una iglesia, vamos a ayudar a la gente necesitada, pero bueno, nuestro bolsillito también necesita. Entonces precisamente contactamos a un pastor, un gran amigo, y lo invitamos. Le dijimos, bueno, pastor, tenemos este lugar, tenemos el dinero para hacer todo el montaje, necesitamos quien guíe a las personas, vamos a ayudar, pero nosotros necesitamos también pues Claro. dinero, ¿no? Necesitamos del producido. Me acuerdo su expresión, abrió sus ojos y dijo, muchas gracias muchachos, cuando sea para otras cosas me llaman. Y se fue. Claro. Nosotros, uy, ¿este loco qué? Loco nosotros, hombre. En medio de nuestra ignorancia espiritual, obviamente. ¿Qué fue lo que pasó en tu infancia que afecta el desarrollo de toda tu adolescencia y tu juventud? Un momento crítico en la estructura familiar, padre, madre e hijo. Con eso. En ese momento yo era hijo único, venía con una estructura familiar, con mucho amor, con mucho respeto, sólida. Y de un momento a otro, eso fue cuando yo tenía 12 años. Sólida pero sin Cristo. Sólida sin Cristo, sí, sólida sin Cristo. Una estructura basada en amor y respeto, sin Cristo como con sus verdades. Sí se fomentaba la creencia a Dios, pero más como una creencia católica. Y bueno, llegó un momento de quiebre en la familia donde un día X, a mis 12 años, recuerdo que estaba en el apartamento, iba a salir donde mis amigos que me estaban esperando abajo y mi padre me llama de una manera fuerte, o sea, con un tono de voz fuerte, Julián Andrés, venga un momento. Y entro yo a la habitación, recuerdo que mi madre estaba llorando y me dice mi padre, yo me voy a separar y ustedes verán qué van a hacer. Entonces yo quedé como que, yo ni dije nada, yo quedé así, quedé pasmado, salí y me fui. Y a partir de ese momento le perdí el amor a la vida. Obviamente ahí sucedió algo espiritual, donde el enemigo aprovechó toda esta situación y me metió esa semilla a mí de autodestrucción. Porque en ese momento yo quería era hacerme daño. Y empecé a hacerme daño con el licor, empecé a hacerme daño. ¿A los cuántos años? Con las drogas a los 12 años. 12 años con licor y drogas. Sí, y fue a partir de ese momento donde hubo ese impacto, ¿no? Porque eso fue un impacto
brutal. Pero entonces, a la final, ¿tus papás sí se separaban en ese momento o solamente se metió la semilla de ahí para Se metió la semilla, no se separaron y la semilla quedó ahí y duró bastante tiempo. Yo recuerdo que como, no sé, como a los 16 años creo, fue que tuviste perforaciones. Tuve unas heridas con arma cortopunzante por andar en lo que no debía. ¿Cuántas puñaladas? 8. 8 puñaladas. Y grave, ¿no? Que caes y te vas. ¿O qué? Sí, pues de esas 8, 3 fueron 2 graves, de esas 8. Una perforó pulmón, otra perforó el hígado y otra estuvo a un pelo de tocarme el pericardio. Pues después de salir de esas puñaladas, ahí conociste a tu esposa, ¿no? Ella fue a visitarte. Claro. Allí conocí a mi amada esposa. Yo la perseguía, literal la perseguía por el colegio, la miraba, me encantaba esa mujer, me encantaba. Y un día antes de que me sucediera el accidente, yo me la encontré en la cafetería, no la conocía todavía, me acerqué a ella, me presenté y le pedí el número. Ahí quedó la conversación y al otro día es que esa catástrofe buscada, cuando de repente pues en el proceso de recuperación en la clínica, de repente un día apareció ella allá a hacerme la visita y empezó a ir y en la clínica empezamos la relación. ¿Cuántos años llevan casados? Juntos, pues, llevamos de todo esto. 24 años. 24 años. Pero aquí hay algo particular, ¿no? Porque ella sí era cristiana. Claro. ¿Ya? Pero cristiana religiosa, no cristiana de intimidad, que es donde uno negocia los principios de Dios y cree uno en Dios, pero va viendo la vida por un ladito y le obedece un poquito, pero otro poquito no, ¿correcto? ¿O era cristiana que no, virgen hasta el matrimonio, hasta que no tenga un anillo en el dedo yo con usted no me pego? ¿O cómo? ¿Negoció los principios de Dios o no? Pues realmente cuando yo recién la conocí, ella era muy arraigada a los lineamientos de Cristo. Uh-huh. Pero pues obviamente con esta mala influencia ahí al lado, obviamente cayó y la alejé del camino de Cristo. Brutal. ¿Y qué tanto le costó a ella eso? Pues porque me imagino que ustedes se enamoraron y eso te llevó a arrepentirte en ese momento del mal camino y ponerte bien con ella, o qué pasó de los 16 a cuando, no sé, cuando cambias. De ahí pasaron 15 años de tortura en la relación, donde pues realmente con mis acciones no la respetaba a ella. En nada, infidelidades. Sí, claro, sí, tratos. Infidelidad, tratos, mejor dicho, lo que todos ustedes puedan imaginar. Lo que ya sabemos que hace un corazón sin Cristo en el hogar. Así es, total. Hasta que me llegó el día, ¿no? El día de conocer la verdad de Cristo, ¿no? De conocer su amor. ¿Y cómo lo conociste? ¿Tu mujer te convenció? ¿Las palabras de tu mujer fueron? ¿Las garroteras, las peleas, los alegatos? Pues, ¿eso fue? Pues mira que desde que yo la conocí a ella, y yo la conocí en un colegio cristiano para más. ¿Eras cristiano en un colegio? Era un colegio cristiano. Uh-huh. Allá la conocí a ella. Y desde ese entonces siempre tuve la invitación, ¿no? Uh-huh. La invitación, ven y conocí a Cristo, mira a Cristo. Porque la mamá Cristo es pastora, lo uno, ella, Cristo lo otro. No, ella ha sido servidora. Ah, ok. Entonces siempre he tenido esa invitación, pero entonces yo en ese entonces yo siempre le dije a ella, déjame a mí tranquilo, vos con tu cuento y yo con el mío. Siempre esa fue mi respuesta frente a esa invitación. Era bien cristiana, se metió en yugo desigual. Tremendo. Bueno. Tremendo. Y hubo consecuencias de ese yugo desigual. 15 años de consecuencias. 15 años. Es que esa es otra cosa que hemos tratado que en el canal la gente entienda. Es que Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor, de oportunidades, de poder. Pero hay unas consecuencias que vamos a tener que enfrentar para precisamente ellas aprender. Porque si la vida no la soluciona Dios con un milagro, uno no aprende esa lección. Claro. Porque cuando te pegaron esas 8 puñaladas, el milagro fue que no te mataron. Pero eso no te cambió la vida. O sea, ahí no te arrepentiste, ahí no naciste de nuevo. No, ahí no nací de nuevo, a pesar de que en el lecho de muerte, por así decirlo, porque yo estuve entre la vida y la muerte, yo sí le hablé a Dios. Y yo le dije, bueno, Señor,
sácame de esta que yo voy a cambiar. Te lo prometo, voy a cambiar. Y cambié, pero antes, De drogas. antes, antes fue peor la situación. Peor, empeoré. Bueno, y entonces, ¿cuál es ese momento de choque donde uno dice que tengo que cambiar o esto no puede seguir así o realmente me quiero arrepentir? Tu esposa te dijo, me divorcio, te dejo, ¿qué pasó? No, realmente un día, eso fue una noche, estaba en la oficina como un día más cualquiera y ya llegaba como el tiempo de cerrar, más o menos ya venían siendo las 8 de la noche, antes estábamos pasados pues ya de tiempo de salir y de repente empezaron a venir pensamientos, recuerdos de felicidad de mi infancia, pero era no como en video, ¿sí? Sino ¿Visiones? como fotografías. Ok. Fotografías. Recuerdos de 4 sueños que he tenido con el infierno y con Satanás en toda mi vida. El primero fue a los 16 años, el segundo fue a los 19 y los otros 2 pues ya más recientes, ¿no? Ujú. A esa época de cuando conocí a Cristo esa noche. Y yo en los 2 primeros sueños, yo ya ni me acordaba. Olvidados Sí, eso totalmente. ya había pasado hace mucho tiempo. Y tal cual como fueron los sueños, los recordé en ese momento. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Inmediatamente termina el recuerdo del cuarto sueño y así como ustedes están escuchando mi voz, escuché la voz de Dios y me dijo, entonces, ¿vas a seguir de la mano de Satanás o vas a venir a mí de una vez por todas? Y me quebranto porque recuerdo esa noche haber escuchado su voz Por primera vez. por primera vez en toda mi vida. Bueno, me dio la oportunidad en ese momento de elegir, porque él no me obligó. Él me dijo, ¿vas a seguir de la mano de Satanás o vas a venir a mí de una vez por todas? En ese entonces yo practicaba la brujería. En ese momento yo apenas escuché esa voz que me da ese mensaje, yo de una me quito toda esa brujería que cargaba, un poco de collares, un poco de cosas, y meto eso en una bolsa. Y yo me quedo aterrado de lo que estaba sucediendo. Yo decía en mi interior, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, Señor bendito. Inmediatamente, después de escuchar su voz y darme este mensaje, yo me quebranto en una tristeza que nunca en mi vida había sentido. Y esa tristeza era producto del rechazo que yo le había hecho a él en toda mi vida. Porque él siempre Estuvo ahí. me invitó, venga, conózcame. Siempre le cerré la puerta, me burlé del cristianismo en general. Hasta que, bueno, llegó esa noche, quebrantado en esa tristeza, producto del rechazo en mi vida hacia él, cierro la oficina, me voy muy mal emocionalmente, quebrantado en esa tristeza. Recuerdo que iba en una moto, iba para mi casa, muy mal. Y yo ya llegando a mi casa, me tocaba voltear por una cuadra a la izquierda, y yo ya iba a voltear y finalmente decidí seguir. Y seguí más o menos unos 10, 15 kilómetros más y paré en un puente en la soledad, ya más o menos eran como las 8:40, 9 de la noche más o menos, muy solo ese lugar donde paré, un puente donde pasa un río a la salida de Cali, Río Pance, creo que es. sí, Pasa por última vez. Ujú. el puente de la Viga, y yo paré ahí y yo sabía que en el plano espiritual, sabía, O sea, discernías. tenía la certeza de que en el plano espiritual estaba el enemigo y estaba el todopoderoso. Yo tenía la certeza que ahí estaba el mal y estaba el bien, estaba Satanás y estaba el todopoderoso. Entonces salieron unas palabras de mí que yo ni siquiera las pensé, no las medité, sino que yo empecé a hablar, empecé a renunciar a Satanás. Yo le dije, explícitamente le dije, Satanás, vos no tenés poder sobre mi vida. El único que tiene poder sobre mi vida es Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Y me arrepentí ante Dios.
perdóname, Señor, por todos mis pecados y por el rechazo hacia ti. Y rompí eso y tiré eso a ese río. Inmediatamente otra vez fui quebrantado por Dios. Pero todavía por esa tristeza, ¿no? Esa tristeza Esa convicción de pecado. total. Esa es la convicción de pecado, que uno realmente siente que... Convicción de pecado, pero más marcado en el rechazo que yo le había hecho a Dios en mi vida. Finalmente yo no sé cuántos minutos pasaron ahí yo llorando como un bebé, a moco tendido. Prendí la moto y me fui peor para mi casa. Peor de lo que había llegado, me fui para mi casa. Llegué a mi casa, mi esposa estaba dormida. Me alisté para dormirme, ya cuando estaba listo me acosté, todavía quebrantado, todavía llorando de esa tristeza. Y yo ya me estaba quedando dormido y volví a hablarle al Señor. Perdóname, Señor, por todos mis pecados y por el rechazo hacia ti. Inmediatamente yo que termino de hablar, inmediatamente sentí una alegría, un gozo que nunca en mi vida había sentido. Nunca. Ni lo he sentido. Solo esa noche. Era tanta la alegría que me provocaba pararme en el colchón a saltar, a gritar de la alegría que tenía. Lloraba de la alegría, pero entonces yo me contenía porque yo pensaba, bueno, se despierta mi esposa, me ve así y ¿qué dirá este loco? ¿Qué le pasó? Lo dejó el amante. Claro, entonces yo me contenía y lloraba, pero ya de una alegría, o sea, la alegría me hacía llorar. Como les digo, no entendía todavía qué estaba sucediendo en mí, todavía no lo comprendía, solamente estaba sintiendo esto que les cuento. Al otro día que me despierto, como un día más, me levanto en la cama, recuerdo tanto ese momento que pongo los pies en el piso, todavía sentado en el borde de la cama, y me sentí diferente. Físicamente o interiormente, es que es muy difícil de explicar. Yo sentí algo distinto, que no comprendía, que cómo será que yo me aterré, yo como que, ¿qué es esto? Y yo, bueno, yo todavía no entendía, como les digo, lo que estaba sucediendo. Me alisto para salir a trabajar, me despido de la gente. Cuando yo abro la puerta de la casa y salgo ya al exterior para irme, por primera vez en mi vida valoré aquellas cosas que para el ser humano, por el afán de la vida y tantas cosas que tenemos en nuestras cabezas, hemos descuidado o no lo valoramos. No las nota uno. No las notamos. Se ha acostumbrado y parece... Exacto, como por ejemplo, recuerdo tanto que yo abrí la puerta y vi el sol. No, yo lo vi ese día como nunca en mi vida lo había visto. Lo vi hermoso, tanto que yo le decía a Dios, gracias por ese sol tan hermoso. Esas nubes, Señor, el cielo, oh Señor, la naturaleza, bendito, gracias Señor. Valorando esas cosas que hemos olvidado, que parecen insignificantes, pero no lo son. Son las maravillas de Dios. Veía a la gente, las personas, la vida. Entonces yo, gracias Señor por la vida. Veía las familias lindas. Sí, las familias, las personas, los animales. Literalmente yo me fui desde mi casa 40 minutos hasta la oficina en la moto, riéndome y agradeciendo de lo hermoso que es la vida. Llegué a la oficina y les cuento que lo primero que hice fue internet, la Biblia, y la bajé. Nunca en mi vida había estudiado la Biblia. De pronto la había cogido por ahí para leer algunos versículos del Apocalipsis. Las tareas de religión. Eso, también, pero pues así como a estudiarla nunca. Bajé la Biblia y desde esa mañana empecé día tras día a leerla yo solo. Yo todavía no le había contado a nadie lo que me había sucedido esa noche y esa mañana, pues. Y empecé ese proceso, pues, de conocer a Dios, y en ese proceso entendí poco a poco lo que me había sucedido, ¿no? Habías nacido de nuevo. Correcto. Entonces, ¿tu esposa cómo empieza a dar cuenta de eso? Porque me acuerdo que en algún momento estabas orando a tu brujería para algún negocio raro antes de la conversión,
y tu esposa oraba en contra, que ella le oraba al Señor para que eso que estás pidiendo no se te dé. Ah, sí, claro, Una pelea no. espiritual. Mi esposa sí me enfrentaba espiritualmente, ¿no? Al punto también de que de pronto mi hija mayor se enfermaba de cualquier cosa. Sí, una gripa, por ejemplo. Entonces, pues yo queriendo que ella se mejorara, yo quería orar por ella. Y mi esposa me decía, no me toques la niña, no ores por ella, no ores por ella. Y vos sabes por qué te lo digo. Claro, ella sabía, a pesar de que nunca se lo dije que yo estaba practicando la brujería, pues obviamente ella veía esos collares y esas cosas raras, ¿no? ¿Sí? Y el espíritu, porque uno Lo siente. Es más, tanto fue que un día me enfrentó y me dijo, yo no le tengo miedo a tu brujo, ¿sabes? No le tengo miedo a tu brujo. Y me enfrentó de esa manera. Yo, uy, ¿cómo así? Un día X tuvimos una pequeña discusión normal, como en todas las relaciones. Y en ese momento yo no reaccioné como de pronto reaccionaba antes, sino que le cité un versículo bíblico. Le dije, vení, pero ¿qué dice en tal versículo respecto a eso? Y me dijo, ¿cómo así? ¿Vos estás leyendo la Biblia? Yo le dije, sí, estoy leyendo la Biblia. Y me dijo, vea pues. Yo todavía no le había contado, pues, de todo ese proceso, ¿no? Y bueno, ¿cómo tu esposa se dio cuenta que esto había pasado? ¿Se lo contaste? Le dijiste, mi amor, te pido perdón, me siento transformado, me arrepiento de todo, quiero que hagamos todo desde cero, un nuevo comienzo? ¿Pasó así o cómo? No. Yo a ella no le conté todo este proceso así. No sé por qué, pero fueron como pasando los días. De pronto ella empezó también como a notar cambios en mí. Y a través del tiempo fue que ya le conté pues el tema de lo que me había sucedido. Naciste de nuevo y entonces tu esposa disfrutó un nuevo esposo al día siguiente que naciste porque ya no peleabas, ya no cometías errores, eras bueno, ya no veías porno, ya todo lo hacías bien. No, a ver. No, en mi caso ha sido un tema de una variable pues de picos, ¿no? Subidas y bajadas. Subidas y bajadas. Yo empecé a leer la palabra, Dios me llevó por unos pasajes bíblicos, empezó a formarme como en una parte... La fidelidad. Exacto. A ser muy fiel con sus lineamientos morales. Como las reglas del juego, o jugás así sus o no. verdades, exacto, sus verdades tal cual como él quiere que se comporten sus hijos, tal cual. Yo escuchaba mucha alabanza, íbamos en el carro y iban a colocar otra música y yo no, a mí no me gustaba escuchar otro tipo de música. Yo no, vení, por favor. Entonces me decía mi esposa, ay no, Dios mío, yo te pedí que hicieras un cambio, pero no tanto, Señor. Pero les voy a decir una cosa, si les llega a pasar a alguno de ustedes algo así similar con sus esposos o con sus esposas, antes agradézcanlo y cuiden eso. No lo critiquen. No lo desalienten. No, antes mejor dicho. Gracias a Dios. Desde infinitas gracias a Dios. Que esa llama que tiene su esposo o su esposa nunca baje de intensidad. Aunque le parezca a uno religioso, es mejor verlo ahí que en el otro lado haciendo todo lo contrario. Es que en ese momento mi esposa y mi hija empezaron a verme como muy religioso. Claro. Pero ¿qué pasa? Es que es muy complejo entender la parte espiritual de lo que Dios estaba haciendo. De lo que estaba Dios haciendo en mí, obvio. Es muy complejo, o sea. Porque, ¿cómo será que hasta la masturbación te empezó a causar una culpa que te tocó? Toda clase de pecado me causaba... Incomodaba, repudio. Eso, repudio. Entonces, bueno, esa fue la forma en que Dios me levantó en ese nuevo nacimiento, me enseñó sus caminos. ¿Cuántos años más o menos ha tenido que aguantar tu esposa esto? No, pues obviamente el tema de las infidelidades, eso se cortó de raíz desde esa noche, cambió totalmente. Gritar, insultar, el tema de tratar la patanería, los asuntos pues de pareja, que siempre van a existir, siempre, eso no se acaba. Claro, no se acaba. Eso no se acaba. Pero uno aprende en el espíritu que nada a uno le da licencia de tratar mal al otro. Correcto, pero lo que yo les decía ahora,
es una variable de altibajos. Y a veces salen un poquito. Hay momentos en la vida cristiana, hablo de lo que me ha sucedido a mí, de mi vida cristiana. Hay momentos en que de pronto he estado con los complementos básicos, yo les llamo así, los complementos básicos de seguir a Dios. Ajá. ¿Qué es? ¿Tibio? Orar, leer su palabra y alabarlo. Para mí, esos son los complementos básicos de seguir a Cristo. Entonces, el hola, lo que yo les decía a ustedes, en mi vida cristiana ha sido de una variable de altibajos, claro. Entonces, han habido momentos donde, por ejemplo, al principio, reconectado, orando, estudiando las escrituras. No faltas a la iglesia. Bueno, eso es algo también que no les he contado, así rapidito se los cuento. Yo al principio no me congregaba, porque yo venía muy reacio al tema de las congregaciones, como les contaba al principio, que yo me burlaba del cristianismo en general, lo criticaba, lo señalaba, pero mire lo cómico, sí le creía a la parte espiritual de la oscuridad, ¿no? Allá esa sí le creía, y sí hacía los rituales, claro, en la parte oscura, es que la oscuridad sí coincidía con los propósitos oscuros que queríamos, de la carne. Que tenía en ese momento, claro. No recuerdo cuánto tiempo, mucho tiempo. No me congregaba todavía. La misma palabra fue explicándome la importancia de congregarse, de ser parte de la asamblea de Dios, del cuerpo de Dios, ayudarnos unos a otros, llevar nuestras cargas. Bueno, una serie de cosas que nos explica Dios en su palabra. Eso así un tiempo, como les decía, siempre van a haber problemas de pareja, X, Y o Z, de pronto ya afrontando de una manera diferente los problemas, pero llegan momentos en la vida también donde vienen tormentas, problemas de plata, donde viene lo económico y eso te desestabiliza todo. Pone a prueba esa fe. Empezás de pronto ya de tanta angustia, de tanto desespero, de tanto pensar, bueno, ¿cómo voy a solucionar este problema, esto, lo otro, las obligaciones, X, Y, Z? Empezás a descuidarte espiritualmente y empieza uno otra vez a salirse el loco. Claro. El loco que uno tiene adentro, que uno lo tiene que amordazar con lo que nos ha enseñado Dios, con la fe. Hay que amordazarlo con el espíritu. Ocuparlo en las claro, del Señor. ¿Cómo mantenemos el alma o nuestro yo amordazado por el espíritu? Pues leyendo las escrituras, estudiando sus escrituras, orando, ¿sí? Alabando. Eso nos va alimentando espiritualmente a tal punto que vamos a tener control de nuestro yo, de nuestra alma. Y obedeciendo. Porque yo he conocido gente que lee a la lata, pero uno va a verle el fruto y no lo hay. Se queda solo en conocimiento. Claro. Solo se queda en conocimiento. La fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. Claro. Uno se empieza a quedar dormido otra en el camino y no alcanza a retomar. Exacto, él lo despierta, entonces uno empieza otra vez a retomar, pero qué chévere y qué bueno sería uno no dormirse espiritualmente. No exponerse a que otra vuelva a caer en el hueco y ya lo agarra otra vez. Total, tenemos que activados, mantener activos. Velar, como dice la palabra, ¿no? Velar. Dice velar y orar. Sí, creo que sí. Estar alertas. Exacto. El enemigo siempre está como ladrón rugiente, como león rugiente buscando a quien devorar. Claro, es así. Que al que mucho se le perdona, mucho ama. También de esa manera conociste la oscuridad a niveles, pero de muerte. Por eso ahorita vos decís, no, yo no quiero volver ni un centímetro atrás porque no odias ese pasado. No quisiera. Yo a veces le decía a Dios, Señor, cómo me encantaría que borraras todo mi mal pasado de la mente de la gente que lo conoció. Porque no quisiera que eso nunca hubiera existido. Ahorita no. Ahora realmente esta clase de testimonios, yo digo, esos son los que demuestran la grandeza de Dios. ¿De dónde me ha sacado? ¿Quién soy hoy gracias a qué? Porque salir de estas tumbas, eso es costoso, pero el Señor es glorioso. Claro, no, definitivamente uno como ser humano no puede, no puede. Y pues nada, hombre, le pido a Dios por aquellos que aún no lo conocen, que
que les aumente su fe en el nombre de Jesús, que multiplique su fe y ponga el querer como el hacer en ustedes. Y sí, lo único que les digo es que Dios es más real que ustedes y que nosotros dos aquí sentados. Bueno, amigos, como siempre, ustedes han visto que todo esto de la restauración matrimonial, de los problemas, que la esencia del problema del matrimonio es la distancia de Dios. Les quise traer a mi amigo, que gracias a Dios también nos hicimos amigos en Cristo, porque crecimos en dos barrios pegados pero enemigos, ¿sí? Pero el Señor una vez en un evento fue que nos encontramos ahí, y de ahí hemos compartido estas historias. No queda de otra: orar, confiar y esperar. Yo, Julián, muchas gracias, hermano, y bendiciones a todos los que nos vieron, y esperamos que les guste. De todas maneras, si en los comentarios quieren preguntarte algo, que lo dejen ahí, ¿no? Claro, claro, por supuesto, y de todas maneras no se les olvide que esto es un proceso de por vida. Bueno, amigos, Dios los bendiga. Bendiciones.